Señoras y señores, cerramos el tercer trimestre, es un nuevo momento de evaluaciones y perspectivas, ya incluso para ir cerrando el año. Las principales características se resumen en que la recuperación de la economía global está siendo cada vez más desigual, sobre todo en Occidente. Lo que se ha visto en este tercer trimestre es cómo el ritmo del incremento del tamaño de los balances de los bancos centrales y fundamentalmente de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, se han ido desacelerando, aunque se siguen acumulando activos. Todo esto, de una u otra manera, termina incidiendo en el rendimiento de los bonos en general. El panorama al respecto no es el mejor. De esta manera no se observa la recuperación en B chica que se pensaba que la economía global tendría en un principio. No habrá recuperación a niveles del último trimestre de 2019 antes de los próximos 2 años. Y ahora el escenario está marcado fundamentalmente por una recuperación en forma de K, es decir, por la desconexión entre los mercados de capitales y la economía real, que ciertamente está sufriendo mucho más, y por los temores a una segunda o a nuevas olas de contagios de coronavirus y nuevos confinamientos masivos y forzosos o la necesidad de ellos, sobre todo en Europa occidental. En todo caso, la gran pregunta del millón se concentra en saber hasta dónde pueden llegar o cuánto tiempo más puede durar la exuberancia en los mercados de capitales y fundamentalmente de la bolsa americana, más aún en aquellos sectores concentrados en el Nasdaq. Hasta dónde pueden llegar las FANG, por ejemplo Facebook, Amazon, Apple, Google, qué tan peligrosos pueden ser si están acaso en burbuja y habría que ponerse más cortos que largos con ellos, etc. En este sentido, mientras la recuperación en Estados Unidos ha sido mucho más fuerte y donde se ha revisado rápidamente el crecimiento al alza, la recuperación de la eurozona empieza a debilitarse, donde los grandes protagonistas del problema, que es fundamentalmente estructural, son Italia y ahora sobre todo España, que tendrá una de las caídas del Producto Interno Bruto más duras en toda la economía global, cerca del 18%, junto con Argentina, que será de alrededor del 19%, por ejemplo. Las revisiones del crecimiento de la eurozona entonces han sido a la baja. Pero más aún, y desde luego, lo que está marcando la coyuntura de más corto plazo ahora mismo son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y la pregunta sobre quién las ganará, más allá de quién vaya ganando los debates en el camino, no tiene respuesta clara todavía. En el entretanto, en Estados Unidos se ve cómo se han detenido las negociaciones sobre nuevos estímulos, sobre nuevos paquetes de estímulo, por una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué se espera para un poco más adelante, ya sobre el cierre de 2020? Debido a las políticas de estímulo fundamentalmente monetarias, se espera, lógicamente, porque ese es el objetivo, más inflación, el objetivo de los bancos centrales. Aunque nadie sabe dónde, en qué sector de la economía ni cuándo empezará a brotar exactamente, y si lo hará además dentro de lo que se considere el IPC, veremos también y de manera inconfundible cómo la deuda pública global se sigue acumulando a un ritmo y a niveles sin precedentes. Y dependiendo de quién gane las elecciones en Estados Unidos, más recortes de impuestos con Trump o más bien un incremento de impuestos en caso de que ganara Biden. Lo que está claro es que Estados Unidos mira de manera cada vez más peligrosa solamente el corto plazo y no mira la acumulación de deuda ni el abultamiento del déficit fiscal a niveles históricos sin precedentes que no se pueden mantener de manera indefinida. ¿Dónde ha quedado la carrera por la vacuna contra el coronavirus o el COVID-19? Tampoco está claro. Hay mucha información al respecto, mucha muy útil, mucha otra no tanto, pero la respuesta se la encontrará aparentemente en los resultados de Pfizer, Moderna y tal vez Johnson & Johnson. La vacuna de Oxford aparentemente no ha tenido buenos resultados en algunas de las pruebas recientes, por lo tanto lo más probable es que haya que esperar por novedades al respecto recién en 2021 y no antes. En América Latina, las economías más golpeadas sin duda han sido Venezuela y Argentina. Y sorpresivamente Perú también, donde ya veremos si luego de la profunda inestabilidad política en la que se ha sumido recientemente, alguien como Hernando de Soto, que ha decidido participar en política en 2021, termina siendo candidato probablemente a la presidencia y si además tiene buenas proyecciones en este sentido. El Perú tendría mejores perspectivas de esta forma en el largo plazo o para el largo plazo.
Chile ha observado la mejor recuperación en la región en términos comparativos, ¿sí? De manera definitiva, pero creo que podría haber sido definitivamente más sólida y con mejores perspectivas si acaso el proyecto constituyente no siguiera de manera tan firme sobre la mesa y si el favorito en las encuestas de las elecciones de 2021 no fuera el alcalde del Partido Comunista, Daniel Jadue, y si la política además no tuviera el sistema de AFPs sobre la mira, el cual si cae, o lo hacen caer, mejor dicho, caería el modelo chileno por completo. Brasil ha terminado sorprendiendo. Si bien es uno de los peores casos de contagios y fallecimientos por coronavirus en el mundo, las perspectivas económicas son mejores que las que se pensaba que tendría en un principio de la crisis del coronavirus, al mismo tiempo que las consecuencias sobre la economía que han tenido los confinamientos masivos en otras economías. Una de las reformas estructurales más importantes, que es la de pensiones, en el Brasil definitivamente queda aún pendiente ya desde finales de 2019 incluso. Si Bolsonaro y sobre todo Guedes logran dichas reformas, podría haber espacio para el optimismo con Brasil a pesar de todo. Volviendo a Argentina, luego de Venezuela es definitivamente el peor escenario posible de la región. Sigue en confinamiento rígido con la idea de salvar la salud antes que la economía, pero incluso Cuba está saliendo antes de la cuarentena rígida, la está flexibilizando antes que Argentina. Pero parece ser que aún así no ha logrado salvar ni la salud ni la economía como pensaba el gobierno en un principio. En concreto, por ahora tendrá la peor caída del PIB en el mundo al cerrar 2020, con una caída de, como ya habíamos dicho, alrededor del 19%. Eso es un récord definitivamente histórico. Se ha observado un intento afortunadamente fallido, y al menos por el momento, de estatizaciones importantes como la de Vicentín o las intervenciones del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, nuevamente con objetivos muy obvios, demasiado claros. Se ha observado también un nuevo default, nuevas negociaciones de deuda soberana, con el FMI incluso, nuevas negociaciones de deuda, incrementos de viejos impuestos y creación de nuevos impuestos que serían temporales, la intensificación de los controles al dólar, que ha llevado al dólar blue a cotizar ya alrededor de los 150, es decir, está definitivamente mucho peor que hace un año y además se le suma el gran éxodo argentino. Hay muchos argentinos que han decidido definitivamente mudarse al Uruguay. ¿Qué pasa con Bolivia? La coyuntura está marcada también por las elecciones del 18 de octubre. El desistimiento de Yanine Áñez a su candidatura ha aliviado un poco el escenario, que hace aproximadamente un mes era catastrófico, porque las intenciones de voto otorgaban una victoria al movimiento al socialismo en primera vuelta, que sería definitivamente catastrófico. Pero ahora Arce cae un poco, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho suben, aunque no lo suficiente todavía. Por lo que se ve hasta el momento es que el Parlamento seguiría dividido y que si Carlos Mesa acaso ganara las elecciones necesitaría el pacto o negociación permanente con el frente de Luis Fernando Camacho en el Parlamento para viabilizar cualquier cosa que necesitara de la aprobación del Parlamento, desde luego, sobre todo en cuanto a la economía se refiere. Los principales problemas a corto plazo, y que son muy grandes y complejos en la economía de Bolivia, son el déficit fiscal, que sería de manera conservadora, de casi un 14% al cerrar 2020, y la falta de liquidez en el sector bancario y financiero. El nivel de reservas en el Banco Central, sobre todo la parte líquida de esas reservas, que estarían alrededor de 3.500 millones nada más, por más que muchos se empeñen en decir que no es necesariamente así, se ha mantenido estable durante el confinamiento, pero es un nivel demasiado bajo para hacer frente a cualquier eventualidad un poco más adelante. Esperemos que no sea así. ¿Qué se ve hacia un poco más adelante, ya para el cierre de 2020 e inicios de 2021? Por un lado, en seguir con las devaluaciones en el mercado secundario o la devaluación de la moneda nacional sin tocar el tipo de cambio, ya sea para evitar la inestabilidad del sector bancario y financiero o para nuevas políticas de transferencias de dinero en efectivo. La consecuencia más clara de seguir con esta política de devaluación es que ante la falta de dólares, atención con esto, sobre todo en el sector bancario y financiero, debido a la caída de exportaciones y la falta de inversión extranjera directa fundamentalmente,
Con un exceso de moneda nacional, la presión que se ejerce en el público con un eventual incremento de la inflación, a consecuencia de que todo el M2 de mediados de año terminará convirtiéndose en M1 más adelante, a medida que la demanda agregada se recupere, es que el público empiece a demandar cada vez más dólares. Y como una devaluación cambiaria sería imposible, sin causar al menos una corrida bancaria al mismo tiempo, se podría generar un mercado paralelo de dólares, quién sabe de qué tamaño. El Banco Central tal vez esté muy seguro, no lo sé, de poder controlar semejante escenario. Yo no jugaría ni me arriesgaría con este asunto simplemente. ¿Qué podría hacer el Banco Central al respecto? Al menos advertirlo a las autoridades que corresponda, pero no puede mantenerse en silencio cómplice. Entonces el escenario en este sentido, y tal vez solo con una diferencia de magnitud, es cada vez más parecido al argentino. Espero, insisto, estar equivocado al respecto. Desde luego, al respecto, es decir, sobre un eventual y repentino incremento en la demanda de dólares, también influye la incertidumbre política. Esto de que haya candidatos que cambian de posición sobre si se devalúa o no, sobre si se incrementan los impuestos o no, sobre si habría una estrategia de reformas con tratamiento de shock o de manera gradual, sobre si existen garantías de la justicia con la interminable cantidad de hechos de delincuencia del movimiento al socialismo durante 15 años, etc., realmente influye. Ahora parece haber un consenso entre los principales asesores económicos de los candidatos, que yo en lo personal no comparto, respecto de que la salida indiscutible a la crisis económica estaría en el incremento de la deuda pública externa recurriendo a distintos mecanismos. Hemos cerrado el tercer trimestre ya con 2 rebajas de calificación de riesgo, una por parte de Moody's y la otra por parte de Fitch, lo cual hace que las posibilidades de conseguir financiamiento sean relativamente menores que hace, por decir algo, 3 meses. Ahora sería más caro, la cantidad que se podría conseguir sería menor y con mayores exigencias. Ahora nos vamos a extender un poco más con esto de las exigencias. Ese consenso habla de que lo que se necesitaría en el corto plazo para llevar la economía adelante sería entre 2.000 y 8.000 millones de dólares más, aproximadamente un 15% del Producto Interno Bruto más en deuda. Pero aquello de lo que realmente están hablando es de cuánto costaría rescatar el modelo económico ampliamente agotado del movimiento al socialismo implementado hace ya 15 años. Y cuánto cuesta, en realidad, reinflar la burbuja en distintos sectores de la economía real que este modelo ha terminado creando. La idea no es reinflarlos, sino tal vez impedir que el aterrizaje o la onda expansiva de la explosión de esas burbujas sea demasiado fuerte. El problema con todo esto, en este sentido, es que ¿qué se harían con aquellos nuevos recursos? Si el encargado será nuevamente el Estado, cuyos expertos serían omniscientes y tienen respuesta técnica para todo, y se los destina solamente a postergar las soluciones a los principales problemas, todo esto solamente se traducirá en el agravamiento de estos problemas y al mismo tiempo provocar un agujero financiero cada vez más grande y por tanto cada vez más difícil de solucionar. Cuidado con el gradualismo solamente. Y por el otro lado, veremos un incremento importante de la deuda pública externa mediante distintos mecanismos, como ya habíamos dicho, ya sea con nuevas emisiones de bonos soberanos o con la asistencia de organismos internacionales como el FMI. El problema con esto es que nada es gratis. Por un lado, estos organismos exigirán determinados ajustes, sobre todo en lo fiscal, que podría muy probablemente incluir cosas como la reducción, al menos parcial, del subsidio a los hidrocarburos, la reducción del déficit fiscal mediante incremento de impuestos, pero lo que más preocupa es también que exigirían a Bolivia que sea signataria de acuerdos multilaterales, sobre todo con la OCDE, que no firmó antes, ¿sí? Que debía haberlo abordado hace al menos unos 3 o 4 años atrás, a diferencia de la gran mayoría de países alrededor del mundo. Esto tiene que ver con el intercambio automático de información financiera y fiscal, es decir, algo muy similar al establecimiento de la llamada Ley del Blanqueo de la Argentina de Macri.
Nada raro que en este sentido, eventualmente se observe un incremento del impuesto a la salida de capitales, por ejemplo, para recaudar más y garantizar el repago de nuevos compromisos y por si eso fuera poco, lógicamente para tratar de solucionar la escasez de dólares en el país. ¿Qué estrategia se está tomando al respecto? ¿Qué se puede hacer ante este escenario de alta volatilidad e incertidumbre? Los mercados están apostando por posiciones más conservadoras en general, apostando más por mantenerse probablemente largos en sectores cíclicos, que además han sido muy castigados previamente, un poco más cortos en acciones tecnológicas de moda, incrementar niveles de liquidez y sobre todo posiciones más largas con metales preciosos de manera concreta como oro y plata para tenerlos algo así como un buffer del portafolio para que no termine explotando en caso de que veamos niveles similares de volatilidad a los observados en marzo. Si esto es lo correcto, además se podría estar considerando el retorno luego de ya varios años del value más tradicional, del método de inversión value o de value investing más tradicional, incluso del deep value. Ante todo, mucha cautela y no ceder a los impulsos emocionales al momento de tomar decisiones importantes. En suma, esperemos los resultados de las próximas elecciones en Estados Unidos y en Bolivia. Veamos qué sucede con la carrera de las vacunas, observemos qué sucede también, por cierto, algo que no había mencionado, qué pasará con la guerra comercial con China si ganara Trump y lo que sucederá con algunos aspectos políticos clave en la región con las próximas elecciones en Argentina, Chile, Perú, las reformas en Brasil, todo en 2021. Bien, hasta aquí llegamos por ahora. Un saludo a todos.